Vamos a iniciar entonces el día de hoy con la segunda parte del curso que corresponde a estequiometría. Bien, y esta sería nuestra segunda clase de estequiometría, que aquí está determinada como parte 2. Esta guía de estequiometría, por supuesto, me salí de Finis, se encuentra en Finis, por si hay estudiantes que aún no han logrado encontrar la información, entran a su curso de química, en documentos, hay una carpeta que se llama, bien, se colgó esto de nuevo, hay una carpeta que se llama cátedra, y dentro de cátedra, diapositivas cátedra, la carpeta 01, aparece entonces 02 estequiometría, voy a subirlo inmediatamente. Va a aparecerles entonces a ustedes este documento también que se llama estequiometría parte 2, que por supuesto después va a estar actualizado con la información o con la solución de los ejercicios en clase. ¿Bien? Por si alguien quiere descargarlo e irlo mirando a medida que vamos desarrollando la clase, excelente. Entonces ahí aparece el documento, 02 estequiometría 2, que es el que tengo en pantalla y que vamos a trabajar hoy. Bien. Entonces, como estequiometría es un tema que requiere de harta práctica, ¿cierto? De solución de ejercicios de lápiz y papel, no tanto conceptual, sino de práctica. Entonces, he diseñado 6 ejercicios para la clase de hoy. Y vamos entonces a empezar a solucionarlos. Por supuesto, pueden presentar las dudas que tengan en cualquier momento del desarrollo o al final de cada ejercicio. Bien. Vamos a leer el primer ejercicio, que nos indica a nosotros que tenemos hierro metálico. Aquí su número, perdón, su masa molar y su símbolo químico. Y este hierro reacciona con oxígeno, aquí su fórmula química, del aire, formando óxido férrico, su fórmula química y su masa molar, según lo indicado, la siguiente ecuación química. Bien, aparece entonces nuestra ecuación química, lo mismo que se ha escrito antes, pero ahora en ecuación química. Y nos dicen que para estimar la corrosión que existe en un ambiente de trabajo costero, se coloca un clavo común de hierro puro. Bien, que es este, que tiene una masa de 2.68 gramos, ¿cierto? Ahora nos preguntan es, si partimos con 2.68 gramos de hierro, ¿cuántos gramos de este óxido férrico se van a generar, ¿cierto? Si suponemos que todo el clavo se transforma en óxido férrico. Bien, y por lo tanto vamos a saber qué tanta corrosión hay en la zona. Si es alta, baja, dependiendo del tiempo que ha tardado, por supuesto, el clavo de hierro en oxidarse completamente. Entonces, lo primero que debemos hacer es verificar si nuestra ecuación química se encuentra balanceada. Voy a cambiar la pantalla para facilitar la solución del ejercicio. Entonces tenemos acá el mismo enunciado, reescribí mi ecuación química. Lo primero que debemos verificar es si nuestra ecuación química se encuentra balanceada. Tenemos un hierro a la izquierda, 4 hierros a la derecha, 6 oxígenos a la izquierda, 3 por 2, 6 oxígenos a la derecha. Bien, ustedes ya saben balancear ecuaciones, ya sea por tanteo o por método algebraico. Verificamos que nos harían falta 3 hierros a este lado, entonces escribimos un 4 y verificamos. 4 hierros, 3 por 2, 6 oxígenos, 2 por 3, 6 oxígenos. Nuestra ecuación se encuentra balanceada y a partir de aquí ya podemos entonces hacer uso de la estequiometría para verificar la relación que existe entre el hierro, que es el clavo puro, y el óxido férrico, el que se forma después de la corrosión en la zona costera. Recordemos que esto tenemos ¿dónde está el valor? Aquí. Tenemos 2.68 gramos. 2.68 gramos. Y nos preguntan cuántos gramos de esto se va a formar, ¿verdad? Como en estequiometría, en química no podemos hacer una relación gramo a gramo dentro de una ecuación, lo que debemos hacer, recuerden, es pasar esto a mol. Ahí ya podemos entonces generar una relación entre moles y regresar con factor de conversión a gramos. Entonces iniciamos con 2.68 gramos de hierro, ¿verdad? Estamos acá, debemos ahora transformarlos a moles. ¿Cómo lo transformamos a moles? Haciendo uso de su masa molar. Dicen que un mol tiene una masa de 55.85 gramos. Entonces,
un mol de hierro tiene una masa de 55.85 gramos. Bien. O lo puedo decir al revés, por supuesto, 55.85 gramos de hierro corresponden a una mol. Escribo gramos abajo con el objetivo de eliminar unidades de gramo de hierro y obtengo ya mi valor en moles de hierro. Ahora que sé cuántas moles de hierro hay, verifico y hago mi relación estequiométrica para encontrar las moles de óxido férrico. ¿Qué significa esto? Que por cada 4 moles de hierro se me generan 2 moles de óxido férrico. Y eso lo escribo abajo entonces, en mi factor de conversión. Cada 4 moles de hierro me generan entonces 2 moles de óxido férrico. Verifico mis unidades, moles de hierro que multiplican, lo elimino con moles de hierro que dividen. Por eso escribo una abajo y la otra arriba. Finalmente, ya sé cuántas moles de hierro, de óxido férrico hay, bien, que es lo único que me sobrevive acá, y por lo tanto puedo calcular la cantidad de gramos usando su masa molar, que me dice que 159.70 gramos corresponden a una mol. Uso eso y digo que cada mol de óxido férrico tiene una masa de 159.70 gramos. Verifico unidades, moles de óxido férrico con moles de óxido férrico, y por lo tanto mi respuesta me tiene que quedar en gramos de óxido férrico. Y lo único que me queda es proceder con la calculadora. 2.68 por 1 por 2 por 159.70, todo eso partido 55.85 por 4 por 1. ¿Sí? Esto me daría entonces 3.83 gramos. Es decir, que cuando mis 2.68 gramos alcancen una masa de 3.83 gramos, he dicho que todo el hierro se ha convertido en óxido férrico. ¿Bien? O dicho de otra manera, estos 2.68 gramos, al oxidarse completamente, generan 3.83 gramos de óxido férrico. Y entonces aquí, gracias a esto, puedo dar respuesta a mi problema, decir que esos son 3.83 gramos. Bien. Pues como vemos, pude haber hecho una regla de 3 para pasar de gramos a moles, una segunda regla de 3 para pasar de moles de hierro a moles de óxido férrico, y una tercera regla de 3 para pasar de moles de óxido férrico a gramos de óxido férrico. La ventaja del factor de unitario es que puedo escribir y transformar y seguir transformando unidades a conveniencia hasta encontrar mi respuesta, que es lo que tengo acá. Y procedo con un solo paso en la calculadora. La desventaja de la regla de 3, aparte de todos los cálculos, es arrastrar con la cantidad de cifras significativas, dándome así lugar a, en vez de obtener 3.83 gramos, obtener un número bastante cercano a eso. No incorrecto, bastante cercano, pero sí menos preciso. ¿Por qué? Por el uso de cifras significativas que se van arrastrando a lo largo de la solución del problema. ¿Preguntas hasta acá? ¿Okay? Sí. Cuando nos dan significa masa molar, ¿no? Sí, de hecho, buena pregunta. Este es masa molar, lo que en algunos casos también aparece como MW, que corresponde a la traducción al inglés de masa molar. Pero, ¿qué representa eso? ¿Cómo? Como la masa molar, ¿qué representa? Representa cuánta masa contiene esa molécula cuando tenemos una cantidad de número de abogados. ¿Qué significa eso? Que cuando yo colecciono, por ejemplo, vamos a mirar, óxido férrico, ¿cierto? Si yo agrupo 6.022 por 10 a la 23 moléculas de este tipo, óxido férrico, cuando yo agrupo todas estas moléculas y las maso, obtengo un valor de 159.70 gramos. Bien, y por eso se dice que esto corresponde a un mol de sustancia. ¿Y cómo calculamos nosotros este número? De 159, 2 veces la masa del hierro, por un lado, voy a volver a escribir esto, 2 veces la masa del hierro por un lado, más
3 veces la masa del oxígeno, que es lo que me dice acá. 2 veces hierro, 3 veces oxígeno. Y todo esto me tiene que dar 159.70. Y estos valores aparecen en la tabla periódica. Cuánto más al hierro, cuánto más al oxígeno. Pues yo creo que la Ese- parte del desarrollo, que como estaba notando también en el enunciado, me perdía cuando estaba ¿En qué explicando. parte? Desde el 2,68 en adelante Ya, del lo que hice desarrollo. acá es que tomé 2.68 gramos de hierro, ¿cierto? O sea, básicamente lo que estoy diciendo es, yo tengo el hierro, conozco que son 2.68 gramos, y necesito saber cuántos gramos de óxido férrico se forman cuando se oxida ese hierro. No lo puedo hacer directamente, tengo que transformar este gramo a mol de hierro, luego mirar la relación que existe entre la mol de hierro y la mol de óxido férrico, y cuando ya sepa la relación que existe, puedo entonces transformarlo a gramos, que es todo lo que está escrito acá abajo. Bien, entonces paso de 2.68 gramos de hierro, voy a escribirlo con rojo, con naranja, 2.68 gramos de hierro, ¿cierto? Lo paso a moles de hierro, que es lo que me aparece acá. Y para pasarlo uso su masa molar. Ahora que me queda masa molar, miro la relación que existe con óxido férrico. ¿Qué me dice mi ecuación química? Que por cada 4 hierros tengo 2 óxidos férricos. Que fue lo que escribí acá. Por cada 4 moles de hierro obtengo 2 moles de óxido férrico. Ahora me queda pasar de moles de óxido férrico a oxígeno. ¿Cómo lo hago? Con su masa molar. Y su masa molar me dice que un mol de óxido férrico tiene una masa de 159.70 gramos. Y se escribe convenientemente de esta manera para poder eliminar unidades. Gramos de hierro que están arriba, lo elimino con gramos de hierro que están abajo. Moles de hierro que están arriba, con moles de hierro que están abajo. Lo mismo para óxido férrico. Y me quedan entonces simplemente unidades de gramos de óxido férrico. Y ya me queda multiplicar y dividir por todo lo que aparece en pantalla, que me daría un resultado de 383 gramos. Profe, ¿Sí? ¿se puede dar que la masa, en un ejercicio la masa molar no la den y tengamos que sacarla nosotros? Sí puede suceder y por eso es importante que tengan tabla periódica cerca al desarrollar ejercicios o controles. Digamos que con o nosotros, por ejemplo, le podemos decir el hierro pesa tanto, el oxígeno tanto, y ahí ustedes pueden calcular una masa aproximada que les daría 159.7. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Y vamos entonces a continuar con el segundo ejercicio. Nuestro segundo ejercicio nos dice que el dióxido de azufre, ¿cierto? Que este que aparece en pantalla, es un contaminante producido al quemar carbón y petróleo en plantas de energía. Se puede eliminar si se hace pasar por carbonato de calcio, que tiene esta masa molar, tal como lo indica la siguiente reacción química. Aparece nuestra ecuación y luego se le pide a usted, ¿cierto?, que realice una asesoría ambiental para dar respuesta a la pregunta de cuántos gramos se necesitan de carbonato de calcio para eliminar 155 gramos de dióxido de azufre. Es decir, van ustedes a una empresa, se está generando 155 gramos de esto, dióxido de azufre, tienen que eliminarlo. Para eliminarlo se requiere carbonato de calcio. Ellos no saben cuánto, pero usted lo sabe calcular. Bien, y oxígeno está en el aire, así que no nos preocupa qué tanto oxígeno vaya a haber. Que solamente necesitamos este valor. Y vamos a responder entonces a esa pregunta. Y vamos entonces a por el siguiente ejercicio. ¿Qué indica? Bueno, tenemos el mismo enunciado, por supuesto, para el ejercicio. Reescribo mi ecuación y lo que hago es balancearla. Ustedes ya saben balancear ecuaciones, así que simplemente verifico que no esté balanceada y agrego los coeficientes espectrométricos por el método que haya decidido usar, sea el de balanceo por ensayo de error o por método algebraico. Bien. Una vez balanceada nuestra ecuación,
verificamos qué nos dice el ejercicio. El ejercicio nos dice que tenemos 155 gramos de esto, que es dióxido de azufre, y necesitamos saber cuántos gramos de carbonato de calcio vamos a necesitar para eliminar esos 155 gramos de dióxido de azufre. Y como siempre, no podemos relacionar gramos con gramos, transformamos a mol, luego encontramos nuestra relación estequiométrica usando nuestra ecuación química, y así encontramos entonces los gramos de carbonato de calcio. Esa sería como la metodología que vamos a emplear para este ejercicio. Y como se pueden dar cuenta, por este lado estamos relacionando reactivo con reactivo. En la anterior relacionamos reactivo con producto, y por supuesto puede relacionarse cualquier combinación dentro del ejercicio. ¿Qué significa? Que yo puedo relacionar producto con reactivo, cualquier combinación que exista acá. Entonces vamos a solucionar esta relación que nos preguntan. Dice que tenemos 155 gramos de dióxido de azufre, ¿cierto? Lo primero que debemos hacer, transformarlo a moles. ¿Cómo hago eso? Busco una relación que exista entre gramos y mol. Y la relación que existe entre gramos y mol es su masa molar. 64.07 gramos es una mol. Y lo que yo escribo acá, 64.07 gramos de dióxido de azufre corresponden a una mol de dióxido de azufre. Es decir, cuando elimino mis unidades, gramos de dióxido de azufre que multiplican con gramos de dióxido de azufre que dividen, solamente me queda moles de dióxido de azufre. Por eso sé que estoy acá. Una vez acá, verifico qué relación existe entre mis moles que me preguntan y las moles que debo obtener. Me voy con mi ecuación y me dice que cada 2 moles de dióxido de azufre necesitan 2 moles de carbonato de calcio. Y eso lo escribo acá. 2 moles de dióxido de azufre se combinan con 2 moles de carbonato de calcio. Estos 2 moles los saqué de acá. 2 moles de dióxido de azufre se combinan con 2 moles de carbonato de calcio para pasar a esta relación. Y lo escribo de esta manera convenientemente para poder eliminar unidades. Moles de dióxido de azufre que están arriba, multiplicando, lo elimino con, no con el 2, con moles de dióxido de azufre que están dividiendo abajo. En solamente unidades, no números. ¿Qué me queda? Moles de carbonato de calcio. O sea, estoy acá, moles de carbonato de calcio. Y me preguntan es cuántos gramos, es decir, ¿qué debo pasar de estos moles de carbonato de calcio a gramos de carbonato de calcio? ¿Y qué me relaciona a mí mol y gramos de un compuesto químico? Su masa molar. Me dicen que cada 100.09 gramos corresponden a una mol. Y lo escribo convenientemente acá. Una mol de carbonato de calcio tiene una masa de, me perdí el número, 100.09. 100.09 gramos, es lo que aparece acá. 100.09 gramos. Bien. Escribo carbonato de calcio para estar seguro que estoy hablando de carbonato de calcio. Moles de carbonato de calcio que están multiplicando acá y aquí están dividiendo, los puedo entonces eliminar. Y me queda la respuesta en gramos de carbonato de calcio. Y empiezo a multiplicar 155 por 1, por 2, por 100, todo partido entre 64.07 por 2 por 1. Bien, al desarrollar eso, me debe dar 242.14 gramos. Es decir, que si yo quiero eliminar 155 gramos de disulfuro de azufre para esta empresa, se deben usar 242.14 gramos de carbonato de calcio. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí. si no nos dan la masa molar, la podemos sacar nosotros, ¿cierto? Sí, la pueden sacar haciendo uso de la tabla periódica. Ah, ya. Por ejemplo, si aquí no nos da la masa del dióxido de carbono, ¿cierto? Uno la puede calcular. Uno se dice que es
2 veces oxígeno. ¿Cuánto pesa el oxígeno? Uno va a la tabla periódica y le dice que es 15.99. Voy a poner 16, ¿cierto? Y me dicen que hay un carbono. ¿Y cuánto pesa cada carbono? 12. Y lo que me queda hacer es 16 por 2 más 12. Eso me da 44. 44 gramos cada mol de dióxido de carbono. Bien. Y así se puede hacer con sulfato de calcio, oxígeno, carbonato de calcio y dióxido de azufre. Bien. Si no les damos la masa molar, probablemente les demos la masa de cada elemento. Así que la información siempre va a estar contenida dentro del ejercicio para que puedan dar solución al problema. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos al siguiente ejercicio. El siguiente, perdón, no compartí. Aquí. El siguiente ejercicio es el número 3 y nos dicen que si hacemos reaccionar gas metano con agua, se obtiene hidrógeno molecular. Bien. Este gas, que es el hidrógeno molecular, es usado como combustible. Bien. Este proceso de obtención de hidrógeno se resume en la siguiente ecuación química. Nos dan esta ecuación y luego nos dicen, si combinamos 955 gramos de metano con 2.510 gramos de agua, nos preguntan cuál de ellos dos se va a acabar primero, ¿cierto? Y cuánto hidrógeno podemos obtener de esa mezcla. A diferencia de los dos primeros ejercicios que ya desarrollamos, en este tenemos un límite y debemos saber cuál es ese límite. Anteriormente teníamos exceso de oxígeno, por ejemplo, tanto para la exceso de oxígeno tanto para la oxidación del hierro, ¿cierto? Como para la eliminación del dióxido de azufre. De nuevo, mismo procedimiento, aparece acá nuestro enunciado que es el número anterior, nuestra ecuación química que vamos a balancear. Bien. Reitero, ustedes tienen una set de ejercicios, un conjunto de ejercicios en el FINIS que está asociado a balanceo de ecuaciones químicas. Bien, entonces ya deberían estar practicando en ese sentido. Así que aquí tenemos un 1, un 3 para el hidrógeno y monóxido de carbono. Bien. Procedemos a la misma metodología. Acá tenemos de hidrógeno, nos dicen, voy a subrayarlo dentro del texto, 995 gramos de metano, perdón, y 2.510 gramos de agua. 995 gramos de metano y 2.510 gramos de agua. Al combinarlos, nos queda solucionar de quién se acaba primero entre ellos dos. Y como después de saber quién se acaba primero, con ellos o con él sabemos cuánto hidrógeno se va a generar. Bien, entonces lo primero que debemos hacer, por supuesto, que lo mismo es siempre, pasar a mol, y lo que debemos hacer al final es comparar. ¿Por qué debemos comparar estos dos moles? Porque nuestra ecuación química nos dice que la relación es 1 a 1. Si yo gasto 1 mol de metano, gasto 1 mol de agua. Si gasto 10 moles de metano, gasto 10 moles de agua. Es decir, que al comparar, el que tenga menos cantidad va a ser el primero que se va a acabar. Entonces lo que debo hacer es primero pasar todo a mol. Tengo 995, ¿sí? ¿Y qué significan esas dos rayitas que están al lado de está H2O, el G, y están esas dos rayitas al lado de la flechita? Eso fue un error de transcripción. Esto supone que ya. debería ser una sola flecha. Ah, ya. 995 gramos de metano. Bien. Pasarlo a moles, que es el primer paso que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos uso de su masa molar, que nos dice que cada 16.04 gramos corresponden a una mol. 16.04 gramos de metano corresponden a un mol de metano. Verificamos unidades, gramos de metano con gramos de metano,
y obtengo entonces moles de metano. ¿Cuántos moles de metano? 62.03 moles de metano. Para el agua tenemos 2.510 gramos de agua. Bien. Y nuestra masa molar nos indica que el agua tiene por cada mol 18 gramos. Es decir, 18 gramos de agua corresponden a una mol de agua. Verifico unidades, gramos de agua con gramos de agua. Obtengo mi valor en moles de agua, que serían 139.45 moles de agua. Y en verde voy a hacer una aclaración. Este caso es ideal porque tenemos una relación 1 a 1, es decir, un mol de metano, un mol de agua. ¿Bien? Hay ejercicios en los que no es así. Como expliqué en la clase anterior, pueden tener diferentes coeficientes y lo que hacemos es dividir entre esos coeficientes. ¿Cierto? Este 1 que corresponde al metano y este 1 que corresponde al agua. Que por supuesto en este caso nos va a dar el mismo número. Y luego lo que hacemos es comparar quién es el más pequeño entre ellos dos. ¿Quién es el menor? Y cuando sepamos quién es el menor, decimos, ese es nuestro reactivo limitante. Es decir, que nuestro reactivo limitante va a ser este, nuestro reactivo limitante. Y con ese reactivo limitante procedemos a desarrollar la pregunta. Bien. Es decir, ya respondimos a la primera, cuál es el reactivo limitante, y ahora nos preguntan cuántos gramos de hidrógeno se obtiene. Y es con el reactivo limitante, solo con el reactivo limitante que damos respuesta a eso. Porque hay hidrógeno que está involucrado en esta parte, ¿cierto? Y no podemos generar más hidrógeno de lo que está ahí escrito. Por lo tanto, si se llega a acabar el metano, hasta ahí llega la generación de hidrógeno. Continuamos entonces. Que tenemos 62.03 moles de metano. Ya no parto desde el inicio, sino parto desde acá. Y la pregunta es, si yo tengo un mol de metano, me genera 3 moles de hidrógeno. Un mol de metano me genera a mí 3 moles de hidrógeno. Bien. Sin embargo, la pregunta nos indica a nosotros en gramos de hidrógeno. Verifico unidades, mol de metano. Y luego sé que un mol de hidrógeno tiene una masa. ¿Cuánto es esa masa? El ejercicio me indica que es 2.02 gramos por cada mol. Es decir, aquí 2.02 gramos de hidrógeno. Perdón, de hidrógeno. Cada mol. Verifico unidades. Mol de hidrógeno, mol de hidrógeno. Me queda entonces solamente gramos de hidrógeno. Y procedo. 62.03 por 3 por 2.02, todo partido 1. Esto me daría entonces 375.90 gramos de hidrógeno. Y esa sería entonces la cantidad de hidrógeno que puedo producir. Por cada 995 gramos de metano, obtengo 375.90 gramos de hidrógeno. Y no puedo obtener más porque el metano se me acaba. ¿Cómo sé que el metano se me acaba? Porque es mi reactivo limitante. ¿Preguntas hasta acá? Profe, Sí. ¿en el control se dejaría a sí mismo o tendríamos que tener una respuesta completa? Idealmente una respuesta completa. ¿Cómo sería una respuesta completa? Gracias por la pregunta. Una respuesta completa es, por ejemplo, podría ser por cada 995 gramos de gas metano, ¿cierto? Obtendremos 375.90 gramos de gas hidrógeno, ¿cierto? Y como son dos preguntas, las que nos hacen el ejercicio, primero es cuántos gramos se obtiene y la otra pregunta es cuál es el reactivo limitante, puedo entonces decir, teniendo en cuenta que mi reactivo limitante
es el metano. Eso puede ser una respuesta redactada que funcionaría muy bien con para la pregunta que nos hace. Bien. Entonces, el primer control fue de respuesta múltiple con única, perdón, selección múltiple con única respuesta. El segundo control puede que sea de desarrollo. O el tercero, eso tenemos que decirlo también con los demás profesores, por supuesto. Pero en caso que fuera de desarrollo con escritura de respuesta, ¿qué haría así? Por supuesto, tenemos que ponernos de acuerdo los profesores si se evalúa esto como puntos extra o solamente esto sería la respuesta correcta, o decir, se genera esto y el reactivo limitante es esto. Ahí ya se discute con los docentes y por supuesto se les da la indicación a ustedes antes del desarrollo del control. ¿Alguna otra pregunta? Bien, parece que no. Entonces, vamos por el ejercicio número 4, que está más relacionado. Bueno, estequiometría, recuerden, nos ayuda a nosotros a contar cosas que suceden en la reacción, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a contar de alguna manera, ¿cierto? Las cosas que suceden en una mezcla de dióxido de carbono, pero más asociada al concepto de gases que también lo vimos anteriormente. Pasa en el ejercicio 4 y en el ejercicio 5. Así que aquí vamos a introducir dos conceptos nuevos, bueno, no nuevos, en teoría ya los conocen ustedes, que es el de la densidad, pero vamos a mirar cómo mezclamos densidad con gases ideales y por supuesto estequiometría. Pasa en el ejercicio 4 y en el ejercicio 5. Perdón, antes de continuar, el ejercicio 4 nos dicen que debemos calcular la densidad de dióxido de carbono en gramos por litro si este dióxido de carbono se encuentra a 752 milímetros de mercurio y 55 Celsius de temperatura. Bien, caso parecido, el ejercicio 5, que nos dicen que debemos calcular también la densidad, pero ahora de un hexafluoruro de uranio que se encuentra a diferente presión y diferente temperatura. Vamos a mirar cómo cómo mezclamos el concepto de densidad con gases ideales para poder desarrollar ese tipo de preguntas. Entonces, nos dice, calcule la densidad del dióxido de carbono en gramos por litro a 752 milímetros de mercurio. ¿Bien? Primero, recordemos qué es el concepto de densidad. Densidad normalmente se mide en masa partido volumen. ¿En qué unidades podemos medir esto? Normalmente las unidades de la densidad que se dan para sólidos y líquidos, la masa está en gramos, ¿cierto? Y el volumen en mililitros. Sería una unidad válida para concepto de densidad. O lo que también podemos hacer de concepto de densidad en unidades, es decir, la masa en gramos, pero como el gas se expande demasiado comparado con líquidos y sólidos, ocupando todo el volumen de su contenedor. Al tener un mayor volumen, mililitro tendría un número bastante grande, así que usamos normalmente litro. Y por eso el ejercicio nos pide que midamos la densidad en gramos por litro. Bien, y a partir de aquí, entonces nosotros vamos a mezclar este concepto de densidad con el gas. Entonces lo primero que vamos a hacer es, para mezclarlo, vamos a suponer que estamos trabajando con un gas ideal. ¿Qué significa que estamos trabajando con un gas ideal? Ecuación de estado. CV igual a nRT. De esto, ¿qué sabemos nosotros? Que si estamos trabajando con masa, en este concepto de densidad, aquí debe haber una relación con la masa. Y de la relación de la masa podemos sacar entonces N. ¿Cómo relacionamos nosotros N con masa? N, recordemos que es la cantidad de moles, y por lo tanto esto lo podemos traducir en masa sobre peso molecular. Cada vez que tomamos la masa de un compuesto y lo partimos por su peso molecular, obtenemos su cantidad de moles. Reescribo esto de la otra manera que también lo conozco, que es M partido masa molar. Recupero mi R, recupero mi T, acá y acá. Y por este lado, recupero PV.
Es decir, ahora reescribí mi ecuación de estado usando el concepto de masa y masa molar. Simplemente reemplacé el concepto. Ahora, de aquí, ¿qué tengo yo? Tengo masa por un lado, tengo volumen por el otro. Si yo quiero hallar densidad, ¿qué debo hacer? Escribirlo como masa partido volumen. Es decir, por un lado, voy a mirar masa partido volumen, ¿cierto? Y para que eso me dé, ¿qué debo hacer yo? Este volumen que está multiplicando acá, lo paso a dividir, queda por debajo de masa. Y lo despejo. Me quedaría P por un lado. Esto me queda una división, así que lo voy a escribir un poco más arriba. Me queda P por un lado. El R y el T que están multiplicando pasan a dividir. El R y el T que están multiplicando pasan a dividir. Y el masa molar que está dividiendo pasa a multiplicar la P. Masa molar. Aquí ya lo escribí como MW. Recuerden que MW es igual a MM. Vamos a escribirlo como todo MM. Y nos queda entonces que masa partido volumen es lo que nosotros llamamos densidad, y por lo tanto nosotros podemos medir la densidad de un gas usando su presión, su masa molar, bien, la constante de los gases ideales y su temperatura. Esto es un por. Su temperatura. Con esta nueva ecuación que tenemos acá, vamos entonces a dar respuesta a nuestro problema. Ya nos dicen, calcule la densidad de un gas. Ok, calculo la densidad de un gas. Para calcular la densidad de un gas, ¿qué necesito? Su presión, su temperatura y su masa molar. O sea, saber qué gas es. Su presión. ¿Cuál es la presión de este gas? ¿Cuál es la masa molar de este gas? ¿Y a qué temperatura se encuentra? Mi ejercicio me dice que se encuentra 752 milímetros de mercurio de presión, 55 Celsius y el dióxido de carbono. Voy a reescribirlo aquí abajo para no estar subiendo y bajando la pantalla. Son 752 milímetros de mercurio. Bien, su masa molar es dióxido de carbono, por lo tanto, el carbono son 12 más 16 por 2. 12 es la masa del carbono, 16 es la masa del oxígeno, hay 2 oxígenos por 2. Bien, esto me debe dar, bueno, ya lo habíamos hecho antes. Esto me da 16 por 2 más 12. Esto me da 44. Y la temperatura me dice que son 55 Celsius. 55 Celsius. Como R está en las atmósferas, esta presión tiene que estar en las atmósferas. Decimos que 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Bien, esta información se encuentra en una de las presentaciones que hicimos antes. Milímetro de mercurio que multiplica, lo elimino con milímetro de mercurio que divide y obtengo mi presión en la atmósfera, 0.99 atmósferas. Bien, mi masa molar ya la tengo en gramos y moles y me queda entonces sumarle a los Celsius 273.15 para transformarlos en K. 273.15 más 55 Celsius, esto me da 328.15 K. Ya tengo toda mi información en las unidades correctas y me queda entonces decir que la densidad de este gas está dada por la presión, 0.99 atmósferas, por su masa molar, 44 gramos cada mol, todo partido, R, 0.082 atmósfera por litro partido mol por Kelvin, por su temperatura, 328.15 Kelvin. Y simplemente verifico unidades. Atmósfera que multiplica, lo elimino con atmósfera que divide, moles que multiplican con moles que dividen, Kelvin que dividen con Kelvin que multiplica. Y entonces todo esto que me da en gramos y abajo litro. Gramo partido litro. Procedo 0.99, ¿cierto? Por 44, todo dividido
0.082 por 328.15. Y ese sería entonces el valor de el gas. 1.61. Bien, de hecho es 62. Por favor verifiquen. A veces escribo mal la calculadora. Es bueno verificar estos ejercicios, bueno, a menos el manejo de calculadora 2 veces, para estar seguro que el valor que obtuve es el correcto. Bien. Sí, 1.62 gramos por litro. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, a partir de ahora, cada vez que nos digan a nosotros, calcule la densidad de un gas, vamos directamente a la ecuación. Presión por masa molar partido la constante de los gases y su temperatura. Que es lo que vamos entonces a hacer con el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la densidad en gramos litros del hexafluoruro de uranio? Aparece acá, a 779 milímetros de mercurio y 62 Celsius. Entonces nos piden que debemos conocer la presión, 779 milímetros de mercurio. Como estamos en R, que es la constante de gases, debemos pasarlo a atmósferas. 760 milímetros de mercurio corresponden a una atmósfera. 779 partido 760 nos da 1.025 atmósferas de presión. Ya tenemos Profe, esta ¿por qué primera tenía parte. que ser ATM? Porque las unidades de R, recordemos acá, están en atmósferas. Si esto no está en atmósferas, no puedo eliminar unidades. Entonces me quedaría 1 milímetro de mercurio partido atmósferas. Y eso no tiene ningún sentido físico, o no tendría sentido físico decir aquí que además de gramos litros existen los milímetros de mercurio y las atmósferas. Decimos para poder eliminar unidades. Bien. Luego nos piden masa molar. Masa molar de esto, aquí no lo dan. Ya sabemos cómo calcularla, serían 352.02 gramos por cada mol. Es decir, sumamos 6 flúor más un uranio. 352.02 gramos por cada mol. Y el R ya lo sabemos que es la constante de gases, siempre va a ser el mismo número, al ser constante. Y temperatura, 62 Celsius. Temperatura, 62 Celsius. Para transformarlo a Kelvin, sumamos 273.15. ¿Verdad? 62 más 62 más 273.15 me da 335.15 Kelvin. Y ya con esa información, lo único que me queda hacer es decir que mi densidad está dada por 1.025 atmósferas, que es la presión, su masa molar, 352.02 gramos cada mol. Bien, su R, que siempre va a ser el mismo, que es la constante de gases, 0.082, atmósfera litro partido mol Kelvin, ¿cierto? Por la temperatura en Kelvin, 335.15 Kelvin. Bien, reitero la pregunta que me hicieron antes. Es importante que todas las unidades se encuentren iguales. Atmósfera que multiplico, lo elimino con atmósfera que divide. Mol que divide, lo elimino con mol que multiplica. Kelvin que divide con Kelvin que multiplica. Y me sobrevive en unidades, ¿cierto? Gramo y litro. Procedo entonces con 1.025 atmósferas por 352.02 partido 0.082 por 335.15. Bien, y esto me daría entonces 13.13 gramos cada litro. Que si ustedes entran a YouTube, por ejemplo, y escriben hexafluoruro de uranio, hay experimentos que demuestran que al tener tan alta densidad, si yo deposito directamente el hexafluoruro de uranio en un contenedor, es transparente, es incoloro el gas.
Lo primero que va a suceder es que el gas se va a ir para abajo y el resto del aire va a seguir ocupando este espacio. Bien. A medida que el hexafluoruro de uranio va a empezar a ocupar el contenedor más grande, ¿cierto? Es decir, a expandirse, va a empezar a subir y a mezclarse con el resto del gas. Y lo que hacen en el instrumento en internet es que aquí colocan un barco de papel, no sé dibujar barcos, vamos a suponer que esto es un barco de papel, y se ve que el barco está flotando como en la nada, pero en realidad está sobre el hexafluoruro de uranio. Y a medida que el hexafluoruro de uranio se va expandiendo, el barco va bajando el nivel. Es un instrumento interesante para ver, al menos, que demuestra que efectivamente la alta densidad hace que a primer momento el hexafluoruro de uranio se deposite en la parte inferior del contenedor. Bien, ¿preguntas hasta acá? Perdón, el primer ejercicio se vio muy largo, ¿bien? Porque estamos encontrando esta ecuación basados en el concepto de densidad, pero al desarrollo del segundo, usando la misma ecuación ya encontrada, nos damos cuenta que en el fondo no es tan complicado hallar ese tipo de información. Profe, pero en el control nos va a pedir a cómo llegamos a esa fórmula o solamente la ponemos. No, solamente parten de ahí. Profe, siempre Cuéntame. cuando nos pidan la densidad tenemos que ocupar esa misma fórmula. Depende, si es una densidad de un gas ideal, sí. Porque si, por ejemplo, se pide la densidad de algo que se midió en el laboratorio, ¿cierto? Vamos a poner aquí paréntesis. Algo que se mide en el laboratorio, ustedes van a tener que masar el objeto, van a tener que medir el volumen del objeto, y recordemos que densidad no es nada más que la masa partido volumen. Y entonces así obtendrían en laboratorio la masa partido volumen. Bien. En estos casos, ¿qué se hace? Se determina teóricamente la densidad. Porque recordemos que los gases ocupan el volumen dependiendo de la presión en la que se encuentren y la temperatura en la que se encuentren. Por lo tanto, su densidad va a cambiar muchísimo dependiendo de las condiciones. No así los sólidos, y los líquidos varían no mucho, pero varía su densidad. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos entonces al último ejercicio. Nos dice que debemos calcular el volumen de dióxido de carbono, ¿cierto? Producido a 370 Celsius y una atmósfera de presión, cuando 5.60 gramos de glucosa se utilizan en la reacción. Es decir, tomo mi glucosa, 5.60 gramos, los quemo, a medida que se van quemando a esta temperatura y a esta presión, se va generando dióxido de carbono. Bien. La pregunta es, ¿cuánto dióxido de carbono se está generando cuando yo quemo 5.60 gramos de glucosa? Vamos a dar respuesta a la pregunta. Por supuesto, si nos hubieran dicho calcule la densidad del gas de la reacción, en este momento tendríamos el conocimiento para hacerlo porque ya sabemos calcular densidad de gases, teniendo ya su presión y su temperatura y su masa y demás. Primero, ¿qué debemos hacer? Verificar que nuestra reacción se encuentre balanceada. 6 carbonos acá, un carbono acá. Ya, no está balanceada. 12 hidrógenos acá, 2 acá, no está balanceada. Pueden usar mecanismo de ensayo y error o mecanismo de algebraico, ¿cierto? Para dar solución al balanceo, y hoy van a encontrar que acá debe haber un 6, aquí un 6 y aquí un 6. Bien. Una vez balanceada mi ecuación, recordemos que nos piden que, y aquí tenemos 5.60 gramos. Y debemos saber cuánto volumen de este dióxido de carbono se está generando. Para saberlo, ¿cómo hago? Siempre paso a moles y ya con las moles de mi glucosa, sé entonces cuántas moles de dióxido de carbono se van a generar. Y ahora la pregunta es, ¿cómo paso de moles a volumen?
para un gas. Puedo usar su densidad o puedo usar gases ideales. PV NRT, y de aquí entonces sé que volumen sería igual a NRT partido P. Así entonces puedo pasar de estas moles a volumen. Recordemos qué debemos hacer. De glucosa, de los gramos a moles, luego hallamos su relación estequiométrica por la ecuación. Así sabemos cuántos moles de dióxido de carbono hay. Y haciendo uso de nuestra ecuación de estado, obtenemos el volumen. Y vamos a solucionarlo de esa manera. Tenemos 560 gramos de glucosa. Yo voy a escribir glucosa así para no escribir todo esto. De glucosa. ¿Y cómo paso a moles? Recordemos que no me dan la masa molar. Pero ¿cómo hallo la masa molar? 6 veces 12, ¿cierto? Más 12 veces 1, más 6 veces 16. Bien, esto me dice que son aproximadamente 180. Bien. Si lo calculamos bien con los valores exactos de la tabla periódica, tendríamos 180.156 gramos de glucosa. Y eso sería entonces una mol de glucosa. Es decir, aquí ya pasamos de gramos de glucosa a moles de glucosa. Estamos acá. Ahora, de moles de glucosa a moles de dióxido de carbono. ¿Cómo lo hacemos? Mi ecuación me dice que una mol de azúcar, perdón, una mol de glucosa me genera 6 moles de dióxido de carbono. Es decir, una mol de glucosa me genera 6 moles de dióxido de carbono. Una mol de glucosa me genera 6 moles de dióxido de carbono, es la relación que tengo acá. Y así yo logro pasar entonces de moles de glucosa a moles de dióxido de carbono, perdón. A moles de dióxido de carbono. Bien, hasta acá. Como no me piden gramos, termino mi ejercicio ahí. Perdón, dije termino mi ejercicio ahí, un igual. Y procedo 560 por 1 por 6 partido 180.156 por 1. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 18.65 moles de glucosa. Es decir, estamos acá. Moles de glucosa. Ahora, para hallar el volumen, utilizo mi ecuación que ya previamente había encontrado. Dime. ¿Son 560 o 5,60 gramos? Hey, buena pregunta. 5.60 gramos. Voy a verificar el número. 5.60. Gracias. Por 6 partido 180.15. Sí, son 0. Es otro número. 0.19. 0.19 moles. Esos errores son muy comunes. Pasan en los controles. Hay que tener bastante cuidado con eso. 0.19 moles. Bien. Entonces, decía, volumen es igual a N por R por T partido P. Mis moles son 0.19. Mi R, 0.082 en unidades de atmósfera al litro, mol Kelvin, ¿cierto? Mi temperatura me dice que son 370 Celsius. Estos 370 Celsius le sumo 273.15 para pasarlo a Kelvin, ¿verdad? Y obtengo entonces 643.15 Kelvin por 643.15 Kelvin. ¿Hay una pregunta antes de continuar? Sí, son moles de CO2. Estas moles que están acá son las moles de nuestro gas, perdón, sí, moles de CO2, tiene razón, aquí escribí mal, moles de CO2. Es lo que me dice mi unidad, moles de CO2, moles de CO2.
que es el valor de moles de CO2 que estoy integrando acá. Gracias. Todo partido. Mi presión. ¿Cuánto es mi presión? Una atmósfera. Una atmósfera. Y verifico entonces mis unidades. Moles que multiplican, elimino con moles que dividen. Atmósferas que multiplican con atmósferas que dividen. Kelvin que multiplican con Kelvin que divide. Y por lo tanto mi resultado me va a dar solamente en litros. Es lo único que me generó acá. Entonces el volumen que estoy obteniendo está dado en litros. ¿Bien? Como mi ejercicio no me indica unidades de volumen, yo bien puedo reportar entonces mi volumen en litros. ¿Bien? Recordemos que como los gases ocupan tanto espacio a condiciones normales de presión y temperatura, es normal que reportemos el volumen en litros. ¿Bien? Entonces, decimos 0.019 por 0.082 por 643.15. Bien, todo eso partido 1. Esto me da entonces 10.02 litros. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo acá es que al yo quemar 5.60 gramos, ¿bien?, el gas que se está generando inmediatamente va a ocupar 10.02 litros. Por supuesto, después de que se enfríe, de que se queme todo y se enfríe, va a cambiar el volumen. No nos lo pide el ejercicio, pero vamos a discutirlo nada más. Cuando se disminuye la temperatura, ¿cierto?, a temperatura ambiente, por ejemplo, 25 Celsius, va a haber un cambio de volumen, de acuerdo a las leyes de los gases. No lo vamos a calcular, no lo pide el ejercicio, pero vamos a decir que sucede en la misma presión, a presión constante. ¿Cierto? Entonces ahí ya podemos calcular el cambio de volumen a presión constante que tiene el gas después de que se enfría. Y por supuesto va a ser mucho menor que 10.02 litros. Pero cuando se está quemando, se están generando 10.02 litros. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me parece cobalto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Sí. uno no puede pasar de mol al tiro a volumen, haciendo como los factores unitarios que usted dijo, o necesariamente hay que usar la fórmula de gases ideales. Si tiene, por ejemplo, la densidad del gas, puede pasar directamente de mol a volumen. Voy a regresarme al ejercicio anterior. Por ejemplo, tengo este valor. Ejemplo, ¿cierto? Y me dicen que tengo... no lo puedo hacer con el... Ah, sí lo puedo hacer, mentira. Por ejemplo, vamos a suponer que son 10 puntos... a ver, ¿cuántos moles? 0.19. Vamos a suponer que sean 0.19 moles del gas, ¿cierto? Y yo sé que entonces que un mol de ese gas son... ¿qué masa molar tenía esto? No lo calculamos. La mol del gas no la calculamos, pero el dióxido de carbono son 12 más 16 por 2, 44. 44 gramos cada mol, ¿cierto? Y aquí uso entonces mi densidad. 13.13 gramos corresponden a 1 litro. Esta sería entonces la densidad que estoy usando por método factor unitario para poder transformarlo. Pero eso requiere que yo conozca entonces la densidad de mi gas. Si no conozco la densidad de mi gas, debo desarrollarlo entonces por gases ideales. Si la tengo, lo hago así. Bien, y si verificamos unidades, mol con mol, gramo con gramo, y obtengo entonces una unidad de litros que va a equivaler entonces a volumen. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Voy a regresar acá para dejar. Bien, chicos, si no hay preguntas, entonces pueden ingresar al chat y escribir presente.